Fijémonos en un detalle. Si x2 fuera un múltiplo, la función x2 fuera un múltiplo de x1, entonces ese determinante sería idénticamente 0. ¿Por qué? Porque si x2 fuera un múltiplo, la función x2 fuera un múltiplo de la función x1, pues aquí yo tendría c veces x1 y aquí tendría c veces x1'. Entonces la segunda columna de ese determinante sería un múltiplo de la primera columna. Y como muchos de ustedes sabrán y recordarán, si en un determinante yo tengo una columna, tengo un determinante de una matriz y una de las columnas de esa matriz es un múltiplo de otra de las columnas, entonces el determinante es 0. Por lo tanto, si x2, la función x2 fuera un múltiplo de la función x1, yo no podría generar a todas las posibles soluciones con las funciones x1 y x2, lo que más o menos es razonable, cierto, es de esperar, porque si x2 es un múltiplo de x1, pues lo que yo puedo generar con x1 y x2 es lo mismo que puedo generar solamente con x1. Y de nuestra experiencia con el ejemplo x segunda más x igual a 0, pues allí con una sola función, solamente con el coseno, solamente con el seno, es claro que no se pueden generar todas las soluciones, porque ni el seno es un múltiplo del coseno, ni el coseno es un múltiplo del seno. Entonces es de esperar que era de esperarse que si x2 simplemente es un múltiplo de x1, las funciones x1 y x2 no sean suficientes para generar a todas las posibles soluciones. Ahora, el hecho de que x2 sea un múltiplo de x1 se traduce o significa que las funciones x1 y x2 forman lo que se llama un conjunto linealmente dependiente, y nos estaríamos metiendo en otra noción que es el de independencia lineal de un conjunto de funciones. Posiblemente algunos han oído hablar de independencia lineal de un conjunto de vectores. ¿Qué significa que un conjunto de vectores sea linealmente independiente? Que un conjunto de vectores sea linealmente independiente significa que la única combinación lineal de esos vectores, que es igual a 0, es igual al vector 0, es la combinación lineal trivial. Es decir, la única manera, yo tengo vectores, digamos, b1, b2 hasta bk, entonces este conjunto que este conjunto sea linealmente independiente, significa que si yo tengo una combinación lineal de ellos, C1 por B1 hasta CK por BK, que me da el vector 0, obligatoriamente todos los coeficientes tienen que ser 0. Claramente, si todos los coeficientes son 0, pues esta combinación me da 0. Pero hay situaciones en las cuales, a pesar de que no todos los coeficientes sean 0, yo puedo lograr que esta suma me dé 0. En ese caso, los vectores b1 hasta bk no serían linealmente independientes, serían lo contrario, serían linealmente dependientes. Es decir, un conjunto de vectores es linealmente dependiente cuando, por el contrario, sí existe una combinación lineal no trivial de ellos que da el vector 0. Las funciones se pueden ver como vectores, ¿sí? Porque las puedo sumar, las puedo multiplicar por escalares, de manera que se cumplen las condiciones que se requieren para que ese conjunto sea un espacio vectorial. Entonces, este mismo concepto de independencia lineal lo puedo aplicar a un conjunto de funciones. Entonces, simplemente yo tengo k funciones x1 hasta xk y definidas en un intervalo j, ese conjunto es un conjunto linealmente independiente. Es linealmente independiente, sí, exactamente esta misma condición.
si la única manera que yo puedo lograr que una combinación lineal de esas funciones me dé la función 0 en el intervalo j, así el hecho de que esto me dé 0 en todo el intervalo j, significa que todos los escalares son iguales a 0. Esta es la noción de independencia lineal de un conjunto de funciones. El determinante de Vronsky está muy relacionado con la independencia lineal de las funciones. De hecho, si solamente tengo dos funciones, entonces que sean linealmente dependientes significa que una de ellas es múltiplo de la otra. En el caso de un conjunto de solo dos vectores es muy fácil determinar independencia o dependencia lineal, porque la independencia lineal se traduce en que ninguno de los vectores sea múltiplo del otro y la dependencia que uno de los vectores sea múltiplo del otro. Lo mismo para funciones. Entonces, tendríamos que si tengo un conjunto linealmente dependiente, su determinante de Vronsky va a ser un conjunto linealmente dependiente de dos funciones, su determinante de Vronsky va a ser idénticamente 0 en todo el intervalo donde estén definidas esas dos funciones. O, es decir, tendríamos esta situación. Equivalentemente, si el determinante de Vronsky asociado a dos funciones es diferente de 0 en un puntico de un intervalo j donde están definidas esas dos funciones x1 y x2, entonces obligatoriamente las funciones x1 y x2 forman un conjunto linealmente independiente. Porque si fuera linealmente dependiente, el Vronskyano sería idénticamente 0 en todo el intervalo j. Eso en realidad es cierto para cualquier par de funciones x1 y x2, independientemente de que sean soluciones de alguna ecuación lineal. Pero cuando adicionalmente mis funciones x1 y x2 sucede que son soluciones de la misma ecuación lineal homogénea de segundo orden en un intervalo j, entonces va a ocurrir que la independencia lineal a su vez garantiza que el Vronskyano de esas dos funciones en realidad nunca es 0, o sea, es diferente de 0 para todo t en el intervalo j, donde esta independencia lineal la estaríamos trabajando igualmente en el intervalo j. ¿Por qué es esto cierto? Porque si estas dos funciones son linealmente independientes en j y son soluciones de una misma ecuación diferencial, ahí me faltaría añadir eso, ¿no? x1, x2, soluciones de una ecuación lineal homogénea en el intervalo j, si x1 y x2 son soluciones y son linealmente independientes, el Vronskyano nunca se anula. ¿Por qué es cierto eso? Porque, ¿qué pasaría si el Vronskyano se anulara en un punto? Pues tendríamos, si el Vronskyano se anula en un punto, significa que el determinante de esta matriz, digamos, si el Vronskyano es 0 en T0, ¿sí? Evaluado en un cierto punto T0, ese Vronskyano me da 0, significa que el determinante de esta matriz es 0.
Pero si el determinante de una matriz es 0, sabemos que el sistema homogéneo de ecuaciones asociado a esa matriz tiene infinitas soluciones. En particular tiene soluciones no triviales, es decir, existen infinitos parejas de números C1 y C2 que al multiplicarlas por esta matriz me da el vector 0. Habría infinitas soluciones para este sistema. Tendría alguna solución no trivial, es decir, una pareja de números C1 y C2, por lo menos uno de ellos diferente de 0, que satisfacen ese sistema. ¿Pero qué significa que C1 y C2 satisfagan este sistema? Pues que C1 por X1 en T0 más C2 por X2 en T0 es 0, C1 por X1' en T0 más C2 por X2' en T0 es 0. Y por lo menos uno de esos números C1 y C2 diferente de 0. ¿Qué pasa entonces si yo considero esta función y de t que sea la combinación lineal de x1 y x2 usando como coeficientes un número C1 y un número C2, alguno de ellos diferente de 0, que satisfagan este sistema de ecuaciones? Entonces tendría esta función 1 x1 en t más C2 x2 en t, y al evaluar y en T0, pues me daría 0, porque ya en T0 es esta expresión, y al evaluar y' en T0 también me daría 0, porque y' en T0 es esta otra expresión. Entonces tendría una función y que es solución de esta misma ecuación diferencial, porque x1 y x2 lo eran, entonces y también es solución, y además evaluada en T0, esa función y me da 0, y su derivada evaluada en T0 también me da 0. Pero nosotros sabemos, tengo un punto T0, hay una única solución de la ecuación, de una ecuación lineal homogénea de segundo orden, que al evaluarla en T0 me da 0, y al evaluar su derivada en T0 me da 0. ¿Quién es esa única solución? Pues fácil, la función 0. Como ya sería una solución de ese problema de valor inicial, problema que consiste en encontrar una solución para la ecuación que evaluada en 0, en T0 me dé 0, y su derivada evaluada en T0 también me dé 0, como y es solución y la única solución es la función 0, entonces esta sería y de t, o sea, y de t sería la función constante 0. Pero eso significa entonces, recuerden que y era C1 por x1 más C2 por x2 con al menos una de las constantes C1 y C2 diferente de 0. Eso significa entonces que C1 por x1 en t más C2 por x2 en t es igual a 0 para todo t en el intervalo j. En otras palabras, eso significa que x1 y x2 serían linealmente dependientes. Por lo tanto, en efecto, si x1 y x2 es linealmente independiente, el browskiano no puede ser 0 en ningún punto. Si lo fuera, x1 y x2 serían linealmente dependientes.